La residencia de ancianos de 5 estrellas, Somerset House, estaba situada en un pintoresco paraje del estado de Florida, a 2 kilómetros al este de la costa del Océano Atlántico, al oeste del Golfo de México, y a poca distancia del puerto hacia el sur. Sin embargo, a pocos residentes de este apacible puerto les apetecía aventurarse más allá de la piscina o del lujoso campo para jugar una partida de golf. Si es que aún les quedaban fuerzas, para muchos, este paraíso se convirtió en su destino final entre este mundo y el otro. Los que podían permitirse gastar $10,000 al mes ya habían viajado mucho, hasta el punto de que la costa o el exotismo de Cuba comunista apenas sorprendían. Cenaban, bebían, se daban masajes, fumaban puros de primera. Veían de vez en cuando las noticias, y cada vez estaban más convencidos de que tal vez era mejor que no se quedaran en este mundo frenético y sombrío, donde los límites entre la verdad y la mentira se habían difuminado por completo, y cualquier brújula moral se había desvanecido. Carlos Semyonovich podía permitirse las mejores condiciones de la vida en este lugar. Tenía la opción de elegir entre un apartamento, una casa de campo o una villa. Naturalmente, eligió la villa. El precio era ligeramente superior a la media, pero si lo deseaba, podía permitirse incluso más. En la misma Florida, una casita en Sarasota Bay costaba $350,000 para personas mayores, sin incluir mensualidades. Pero Carlos mostró modestia en su comprensión, sobre todo porque se sentía bastante bien a sus 69 años y preveía una larga estancia en ese paraíso. Era propietario de una agencia de publicidad, con oficinas en Moscú, San Petersburgo, Praga, Tokio y Nueva York. No solo era una agencia, sino una enorme corporación que abarcaba medio mundo con su web. Un solo cartel publicitario en cualquier parada de autobús del centro de la capital rusa cubría el coste de la estancia mensual de Carlos en Somerset House. Había carteles como para todo un regimiento, por no hablar de varios servicios ilícitos, más relacionados con la política que con la información. El negocio prosperaba, sobre todo en unos tiempos inciertos. Carlos estaba muy cansado. Cansado de todas esas palabras, esas caras mimadas de otros ricos, de advenedizos sin principios y de simples tontos que esperan. Antes, o preferiblemente cuanto antes, mezclarse en las interminables filas de los peces gordos. No es que sintiera pena por la injusticia reinante a su alrededor, o que de repente le remordiera la conciencia. No, simplemente se cansó de la vida. Ha visto todo lo que una vez quiso ver. Ha tocado todo lo que quería tocar. Ha probado todo lo que merecía la pena probar. Y ahora ya no quiere ver, sentir o percibir nada. El entorno que se abría ante él desde la ventanilla de la villa era suficiente. Su deseo de alejarse del negocio y retirarse del mundo familiar surgió tras la muerte de su mujer, Sara. Ella agotó primero sus capacidades físicas, 3 años atrás. Carlos la traicionó a menudo, sin expresarle nunca abiertamente ningún amor especial. Pero cuando ella falleció repentinamente, resultó que él sentía una indiferencia aún mayor hacia todo lo que quedaba en su vida, hasta el punto de rechazarla por completo. Rápidamente se desvaneció y se sumergió por completo en el pasado. El presente, y mucho menos el futuro, ya no le interesaba. Tuvo una hija, Elena, que nació cuando él tenía más de 40 años. Él y su mujer no se apresuraron a tener hijos a los 20 años. Carlos Semyonovich casó a su hija, lo que la hizo infeliz porque tenía planes completamente distintos para su vida personal antes del matrimonio. Sin embargo, había que dejar el negocio en manos de alguien apto para semejante empresa. Elena era más que indiferente a la obra de su padre. Sin duda arruinaría el negocio. Carlos estaba absolutamente seguro de ello. En cuanto a Víctor, el cónyuge no querido de Elena, era un hombre de la misma estirpe que Carlos, y sin duda no dejaría que la agencia se fuera al garete. Era necesario hacer valer su carácter firme, porque no veía la hora de apartarse de todos los asuntos y escapar lejos del ajetreo de Moscú para respirar la libertad del paraíso terrenal del Atlántico. Aseguró una existencia cómoda no solo a su hija, sino también a sus hijos gemelos nacidos 8 meses después del matrimonio. ¿Qué más necesitaban para ser felices?
Carlos cumplió su misión, aunque no tuviera en cuenta la opinión de Elena. Sabía con certeza que este mundo no tenía nada más importante que el dinero. Todo lo demás le parecía babosería romántica, filosofía o tontos perezosos que pretendían ser mentes rectas. El dinero lo resuelve todo y punto. Elena visitaba a su padre en Somerset House una vez cada 2 años, cuando tenía que hacer un viaje de negocios para la agencia en Nueva York. Alquiló un coche y condujo a Florida. Hoy era su tercer viaje. Lo dejó hace 6 años, cuando los nietos, Kirill y Artem, cumplieron apenas 1 año. Sus nietos no habían vuelto a ver a su abuelo desde entonces. Para ellos, era casi un personaje mítico. Pero eso era bueno, pensó Elena. Al menos el abuelo no les molestaría con sus opiniones sobre la vida, mientras su padre estaba ocupado con la empresa y apenas les prestaba la debida atención paterna. La crianza de los mellizos recaía enteramente sobre sus hombros, y al menos se alegraba de ello. Ninguna otra cosa alegraba tanto a Elena, de 28 años, como sus queridos y preciosos hijos. Solo por ello soportó una vida así y no se divorció de Víctor, a pesar de no seguir ningún afecto con él a lo largo de su supuesta vida en común. Comprendió que Víctor se casó con ella no por amor, sino por la compañía y los niños. Se limitaba a tolerarlos, como si fueran huéspedes que se quedaban en su casa. Los cónyuges dormían en habitaciones separadas, desayunaban y cenaban a horas diferentes, y veían a la niñera y a las criadas más a menudo que el uno al otro, incluso en el trabajo. Intentaban evitarse cada 2 por 3. Sin embargo, Víctor seguía visitando a su mujer por la noche para cumplir con su deber conyugal. Elena lo soportaba, sin siquiera intentar fingir felicidad. Al parecer, Víctor tampoco ardía de pasión, pero para él era como un ritual familiar para evitar completamente quedarse distanciados en el enorme lugar adosado de 3 plantas en la autopista de Riga, que recibieron como regalo de bodas de Carlos. Elena viajaba con el corazón encogido. No podía perdonarle que hubiera accesado a esa unidad artificial según sus planes, en una sociedad ya tan enferma. Además, circunstancias muy desagradables contribuyeron a ello, y cada vez que Elena lo recordaba, se echaba a llorar por el dolor aún persistente. Ahora, en cuanto pensaba en ello, le brotaban lágrimas calientes de los ojos. Elena dijo en voz alta, golpeando el volante con ambas manos: «Cálmate. Déjalo estar. Puedes pensar en eso más tarde, ahora no», dijo tomando prestada la frase «Lo pensaré más tarde», de Scarlett, en lo que el viento se llevó, y aplicarlo con éxito en situaciones similares. Elena ya había entrado en el territorio de la pensión. Aparcó el coche en el aparcamiento junto a unos arbustos pulcramente recortados y se dirigió hacia la entrada del edificio de 3 plantas que brillaba bajo el sol. Tenía que firmar en el diario de visitas y obtener un pase para la zona donde se encontraban los chalés. Su padre estaba sentado en una silla de mimbre en el porche abierto, con un sombrero de ala ancha sobre los ojos y sosteniendo a duras penas un vaso con el contenido sin terminar en las manos. Al parecer, se había quedado dormido y no escuchó que Elena se acercaba. «Papá», dijo ella, acercándose y sacudiéndose suavemente el hombro, hablando en voz baja. Su padre se estremeció. Se levantó del ala el sombrero con la mano libre y miró a Elena con aire perplejo, tratando de comprender a quién tenía delante. «Dios mío, han pasado 2 años. Para algunos, tal vez», dijo Elena, «pero para mí se arrastran más lento que tortugas». «¿Qué tal el infierno?», bromeó su padre. Era su amaneramiento habitual, que a menudo despistaba a sus interlocutores. «Víctor se encarga del infierno. Yo intento dedicar el tiempo libre a los niños». «¿Y cómo están?». Esta vez querían acompañarme para ver por fin en persona a su legendario abuelo, pero no pudimos conseguir visitarlos. ¿Alguna vez te compraste un iPhone? No. Su padre terminó la bebida y la dejó sobre la mesa. Y no pienso hacerlo. Tú tampoco lo quieres. No finjas que tienes ganas de comunicarte, y menos de que les lave el cerebro a los nietos. A la conversación le costó tomar impulso. Como de costumbre,
Las noticias de que Elena había acumulado en los últimos 2 años podían resumirse en un aburrido diálogo de 10 minutos. Para su padre, no habían cambiado muchas cosas aquí. Los días apenas se diferenciaban unos de otros. Por supuesto, ella podía haberse inventado algunas aventuras, pero Carlos ahora prefería solo los caminos trillados. El amanecer en el este y la puesta de sol en el oeste le bastaban, y el intervalo entre estos acontecimientos lo ocupaba sobre todo en contemplar y dormitar con un puro en una mano y un vaso de cola en la otra, porque aquí el alcohol no era bienvenido. Su padre no había hecho amigos en la pensión, y en 6 años seguía sin recordar los nombres de los médicos, conserjes, masajistas y voluntarios que atendían. Le parecía que cambiaban cada mes, aunque no era así en la mayoría de los casos. Sin embargo, Elena notó cierta preocupación y tensión en el comportamiento de su padre. Parecía que quisiera decirle algo muy importante a su hija, pero no se atrevía a hacerlo. Con preguntas capciosas, Elena intentó sonsacarle la información, pero no lo consiguió hasta el final de la conversación. Charlaron durante un par de horas, y solo cuando Elena estaba a punto de marcharse, Carlos se levantó y dijo: «Espera, ahora». Entró en la casa y reapareció un minuto después. Le entregó una tarjeta de visita. «Toma, cógela». «¿Qué es esto?». Elena no pudo resistirse y exclamó: «Me sorprendes». «Hablo en serio, hija. Créeme, los servicios pueden ser útiles». «¿Para qué los necesito? ¿Quién es?». Elena leyó la tarjeta de visita. «Mikhail Sergeyevich», y debajo su número de teléfono. «Que yo sepa, los niños no tienen un guardaespaldas». «¿Y qué necesitan uno?». «No seas descuidada. Los niños están en un gran mundo. Colegio, clubes, actividades, todas esas cosas. Tener conductor no es suficiente para ellos». «Me estás asustando», dijo Elena con preocupación. «Víctor hace tiempo que arregló todos los asuntos de la competencia. Nadie se atreve a hacer daño a los hijos. ¿O debería preocuparme? ¿Ha pasado algo? ¿Por qué esa repentina preocupación?». «Cuando llegue el momento, será tarde. Te recomiendo encarecidamente que vayas con esta persona». «¿Quién es él?». «Porque él, Moscú, está lleno de agencias de seguridad». Su padre le puso la mano en el hombro. «Comprenderías que no te recomendaría a alguien sin motivo». «Dios mío, papá, tú sí sabes cómo arruinar el ambiente. Ahora no podré dormir hasta que vuelva a ver a mis niños. Lo siento». «¿Quieres algo de beber?». «No, gracias. Mejor me voy antes de que inventes otro acertijo. Debo coger un avión». «Bueno, sí, por supuesto. Entonces te veo en otros 2 años. Por último, compro un teléfono. Adiós». Elena bajó hábilmente los escalones de la veranda, sin mirar atrás, y se alejó a toda prisa. Al pasar por recepción, una joven se le acercó, sonriente, y le preguntó si era la hija de Carlos. «Sí», respondió Elena. «¿Y tú quién eres?». «Soy su médico cabecera, Rafael. ¿Querías hablar de tu padre?». «Te vas, permíteme que te acompañe». Salieron a la calle y se dirigieron hacia el aparcamiento. «Supongo, tu padre no te dijo ni una palabra sobre su estado». «¿Qué quieres decir? ¿Le pasa algo grave?». Me lo imaginaba. Es un hombre testarudo. No sé por qué decidió guardar silencio, pero considero mi deber informarte. Tuvo un infarto hace una semana». «Un infarto, vaya. ¿Y es grave?». «Tu padre es un hombre fuerte y se recupera con rapidez, pero el examen mostró que tal vez no resista otro ataque semejante. Tenlo en cuenta. No le visitas a menudo, y él está en contra de todos los medios modernos. Así que en caso de que ocurra algo, deberé contactarme contigo yo mismo. Digo esto para que mi llamada no sea una sorpresa para ti. Esperemos que no ocurra nada, al menos nada parecido en el futuro próximo. Pero aún así... Bueno, gracias por hacérmelo saber. Lo tendré en cuenta.
Con una sonrisa triste, Rafael dijo: «Te deseo lo mejor, Elena. Adiós. Y gracias por cuidar de mi padre». Elena entró en el coche y cerró los ojos. Bueno, tarde o temprano tenía que pasar algo así. ¿De verdad mi padre nunca se atrevió a hablar de esto? ¿O sucedió algo más? ¿Qué le provocó el infarto? No dijo nada. Pero habló seriamente de este guardaespaldas. Qué extraño. Elena volvió a mirar la tarjeta de visita. Solo un nombre y un número de teléfono. Nada más. No lo entendía. Podría ser solo una coincidencia, pero su padre no era el tipo de persona que daba importancia a cosas insignificantes. En cualquier caso, debería ponerse en contacto con Liping. Quizás él supiera algo que su padre no le había revelado. Elena arrancó el motor y salió lentamente del territorio de la pensión. Necesitaba darse prisa para llegar al aeropuerto. La frialdad que se había instalado en esa relación con su padre no era algo suyo ni de su personalidad. O más bien, en parte Carlos era una persona difícil de comunicar con sus allegados. Pero en el caso de Elena, la razón residía en el amargo resentimiento que nunca había podido perdonar del todo a su padre. A los 18 años, cuando aún estudiaba el primer curso de la MSU, Elena se enamoró de un chico llamado Constantin. Él estudiaba en un instituto completamente distinto. Era 5 años mayor, y sus sentimientos mutuos estaban llenos de sincera pasión, y prometían convertirse en algo mayor, si no fuera por la interferencia de su padre. Cuando se licenció de la universidad y encontró trabajo en su especialidad, la cuestión del matrimonio se convirtió en algo serio. Le propuso matrimonio a Elena. Y ella aceptó encantada, considerándose lo bastante madura e independiente como para no pedir la bendición de su padre o madre. Ella, por supuesto, conocía las serias intenciones de su hija, y en general no se oponía. Pero comprendiendo mejor la reacción de su marido, aconsejó a Elena de que no se precipitara, que diera tiempo tanto a sus sentimientos como a las circunstancias desfavorables para un paso tan importante. Profesionalmente, era agente fiscal. Los ingresos en los primeros años prometían ser decentes, pero se las habría arreglado incluso sin el apoyo de su padre. A Elena le quedaban unos 3 años para terminar sus estudios, pero Carlos ya se había entrelazado el destino de Elena en sus propios planes. Esos planes no tenían cabida para gente cualquiera, especialmente alguien como Constantin. Ni siquiera llegó a conocer a los padres de Elena. La chica no lo quería. Declaró un boicot. Se encerró en su habitación y dejó de asistir a las clases. Incluso llegó a una huelga de hambre cuando Elena recibió la terrible noticia. Constantin se ahogó mientras celebraba sus primeras vacaciones con amigos a orillas del río. Elena no se lo podía creer. En primer lugar, sabía que Constantin era un excelente nadador. Había nacido en la ciudad de Kotzbo, cerca del río Volga, antes de que su familia se trasladara a la capital. En segundo lugar, nunca bebía, por lo que la tragedia no podía atribuirse al alcohol. Elena salió de su reclusión y corrió a ver a la familia de Constantin para averiguar la verdad. Pero solo la recibió la afligida madre del hijo desaparecido. Sin embargo, resultó no ser una broma cruel, sino una auténtica pesadilla. Aún no se había encontrado con el cuerpo de Constantin. La búsqueda continuó durante 2 semanas sin resultado. Elena esperaba que hubiera ocurrido algún monstruoso absurdo, que Constantin estuviera vivo, pero fuera incapaz de establecer contacto. No se apartó del teléfono, comprobando repetidamente los mensajes y las llamadas perdidas. El último mensaje de su amado expresaba su pesar por no haber podido unirse a la empresa el día de la desaparición de Constantin. Elena se culpó por no tragarse su orgullo y salir de su habitación para reunirse con su novio. Ya no le importaba su padre. Podría haber huido de casa por completo, escondiéndose como un ratón. Pero ahora, ¿qué podía hacer? Todo había sucedido ya, y el tiempo no podía volverse atrás. Pero esas cosas pasan. La gente pierde la memoria sin motivo aparente. Elena se consolaba con la fantasía de que tal vez Constantin resurgiera en algún lugar de la otra orilla, olvidando su nombre y el lugar donde había ido a parar. Elena se aferró a esas fantasías hasta la primavera.
cuando por fin se encontró el cuerpo de Konstantin. De forma totalmente casual, estaba enterrado en un ataúd cerrado. Según le contaron a Elena, desde la perspectiva de un hombre joven, no quedaba casi nada. Todo eso abrumó a Elena hasta tal punto que dejó de reconocerse a sí misma durante 6 meses enteros. Se convirtió en un vegetal. Perdió el interés por lo que ocurría a su alrededor. Abandonó la escuela, cortó toda relación con sus amigos y apenas hablaba con su padre. Durante ese periodo falleció su madre. A Elena la llevaban de aquí para allá como a una muñeca. Le presentaban a gente insignificante, incluido Víctor. Pronto se celebró su boda. La chica no comprendía nada. No le importaba lo que le estaba pasando. La boda, bueno, que así fuera. En los primeros meses de su vida matrimonial, Víctor dedicó muchos esfuerzos a intentar despertar a Elena de su letargo emocional y ganarse de algún modo su favor, ya que todo el apresurado plan de la boda parecía una forma de violencia por su parte. Sin embargo, Elena solo recobró el conocimiento cuando dio a luz a gemelos. A todo el mundo le preocupaba que, en su estado tan angustioso, no fuera capaz de dar a luz. Pero lo consiguió, aunque un mes antes. Pero eso no fue nada. Los niños nacieron sanos y no causaron ninguna preocupación especial a los médicos. Elena debería haberse preocupado ella misma. Los antidepresivos, que ahora podía tomar, hicieron su trabajo, y la mujer aparentemente sobrellevó la tristeza que había estado acechando en lo más profundo de su corazón. Abrazó la nueva vida, dirigiendo todas sus fuerzas y el amor que le quedaba hacia sus hijos. Sin embargo, seguía pensando en Konstantin, y cuanto más pensaba, más fuerte se hacía su convicción de que no había muerto por su propia culpa. Debió recibir ayuda, indudablemente ayuda, y el principal sospechoso de ello era Carlos. El padre de Elena comprendió de que le acusaba sin pronunciar palabra, pero no tenía intención de justificarse, ni de convencerla de lo contrario. Desde entonces, se había formado entre ellos un abismo que durante casi 8 años no había disminuido ni un metro. La marcha del padre a Florida se convirtió en cierta medida en una consecuencia de esta tensión. Desde luego, Elena no tenía a mano ninguna prueba con la que pudiera acusar a su padre de un delito. Tal vez estaba equivocada, y su padre no tenía nada que ver. Con los años, su confianza se había vuelto menos sólida, pero la frialdad de su relación permanecía inalterada. Elena volvió a casa maltrecha y preocupada. Ahora le preocupaban sobre todo 3 cosas: la seguridad de sus hijos, la extraña tarjeta de visita de Lipín y, por último, la situación de la sucursal de su agencia en Nueva York. ¿Es posible que las 3 cosas estuvieran conectadas por un mismo hilo? Elena ya había sospechado antes que su marido participaba en turbios planes financieros, planes que orquestaba a espaldas del Consejo de Administración e incluso de Carlos, que seguía teniendo la mayoría de las acciones de la empresa, a pesar de su aparente desapego. En su posición, Elena estaba a medio camino entre un gestor y un mensajero, careciendo de acceso directo a los documentos financieros. Sin embargo, tenía suficiente en su poder para comprender que Víctor estaba poniendo en peligro el negocio familiar al intentar evadir una parte importante de impuestos. Todo eso empezó 2 años después de que Carlos se retirara de los negocios y desapareciera en Florida. A juzgar por todo, sí se había equivocado al confiar a Víctor todos los resortes claves de la gestión. Por un lado, era gratificante darse cuenta de que incluso una persona tan profundamente imbuida de racionalidad podía dar un paseo en falso. Por otro lado, no es que Elena sintiera lástima por su padre o por su monstruo publicitario. Simplemente le resultaba desagradable reconocer que formaba parte de ese sucio mecanismo. Elena, por supuesto, no le dijo nada de sus sospechas a su padre. Él mismo había elegido ese camino, decidiendo confiar en Víctor y arrojándola inadvertidamente a la compañía de este desagradable forastero. En el fondo, incluso deseaba el derrumbamiento de esa torre de Babel, enterrando a todos esos parásitos que se habían apegado a ella en su insaciable hambre de satisfacer sus deseos. En cualquier caso, viviría con o sin la compañía, con o sin Víctor,
mientras sus hijos permanecieran a su lado y no se les ocurriera nada. Tal vez su padre, de alguna manera, también intuyera el estado de los asuntos de la agencia y tomara las medidas oportunas para garantizar la seguridad de sus nietos. Porque si la torre se inclina, vendrán hordas de competidores envidiosos y agraviados contra todas sus compañías militares privadas y escuadrones de abogados sin escrúpulos. Comenzaría una verdadera guerra por esa lucrativa pieza. Gracias a Dios todo iba bien con los niños. Empezaban las vacaciones, las primeras de su vida. Las vacaciones de verano con las que habían soñado, de repente cargadas con todo un año de nuevas responsabilidades. Víctor encontró a Elena de un humor inusual, animado, aunque a su mujer le pareció un poco artificial. «¿Qué tal el viaje?», preguntó cuando se reunieron para cenar por primera vez en muchos años. «¿Cómo está papá?». «El viaje de siempre. Estoy cansada. Y a mí también me vendrían bien las vacaciones». Los niños, haciendo sonar sus cucharas en los platos, estallaron a carcajadas, y Elena sintió un ligero alivio en su corazón. «Ya sabes, tengo propuestas», dijo Víctor con entusiasmo. «¿Y qué piensas?». «Vamos a Dubái una semana». «¿A Dubái?». Los niños se quedaron paralizados, mirando atentamente a su padre. «Kirill, Artem». Víctor se volvió a ellos. «¿Qué les parece ir a la playa?». Al mismo tiempo los chicos soltaron las cucharas y levantaron las manos, expresando su entusiasmo y su indiscutible acuerdo con la aventura que se avecinaba. Hasta ahora nunca habían salido de Moscú y solo habían visto el mar por televisión. «Volaremos en jet privado», añadió Víctor, «sin alboroto ni pasajeros de más, rodeado de personal, el personal más amable del mundo. Escapar de la megápolis, que empieza a calentar su vientre de hormigón, ganando fuerza con el calor. Sería maravilloso». «¿Por qué Dubái?», pensó Elena. «Probablemente allí haya aún más calor. Todo es artificial, destinado únicamente a impresionar la imaginación humana con niveles de tecnología y confort inimaginables hace solo 50 años en pleno desierto. Elena iría encantada a algún pueblo remoto ahora mismo, como Plios, por ejemplo, una pequeña ciudad escondida a las orillas del río Volga. En otras circunstancias, podría convertirse en una Niza rusa, pero por suerte conservaba su acontecimiento original y casi desolación incluso en pleno verano. Elena había estado 2 veces en Plios, una con su padre en la infancia y la segunda hace 2 años, por negocios de la empresa. Esa ciudad la impresionó, aunque comparado con la época soviética, como solían decir los guardias, ha envejecido un poco, convirtiéndose más en un cuadro y perdiendo su sustancia anterior. Pero Elena recordaba que durante el segundo viaje parpadeó en su mente la idea de comprarse una casita en algún lugar de una colina con vistas a las extensiones del río y quedarse a vivir allí para siempre. ¡Oh, qué maravilloso sería! Probablemente el silencio, la tranquilidad, el ajetreo, la naturaleza. Sin duda le gustará a los niños. Crecían sencillos, vírgenes y amantes de la belleza natural del mundo. Elena comprendió que al tercer día, Dubái los decepcionaría. Pero no tenían elección, por supuesto. Solo mencionar a Ples en ese momento, y Víctor miraría como si estuviera loca. Era de otra prueba, completamente distinta. Se prepararon rápidamente para el viaje, llevando solo un par de maletas con lo imprescindible. En el avión, Elena se quedó dormida, arrullada por el zumbido sordo y las exclamaciones excitadas de sus hijos, que por primera vez veían la tierra desde tan alto. Ya que en el aeropuerto le recibió una limusina blanca, increíblemente larga, que les llevó al hotel Burj Al Arab. Ese edificio era un punto de referencia que recibió extraoficialmente una calificación sin precedentes de 7 estrellas por parte de periodistas.
Estaba situado a 280 metros de la costa, en una isla artificial parecida a un gigantesco velero de 321 metros de altura, en cuyo interior se encontraban las habitaciones Luxury, con vistas al océano, las más caras del mundo. Su habitación abarcaba 2 pisos de altura. Abajo había un gran salón común con ventanas panorámicas que abarcaban todo el ancho de las paredes, adornado con sofás, mesas, alfombras y extravagancias de diseño al estilo árabe. En la segunda planta había dormitorios y 2 amplios cuartos de baño, unos de ellos con jacuzzi redondo hecho de mármol. Por un folleto promocional, Elena se enteró de que los constructores habían utilizado 8.000 metros cuadrados de pan de oro de 22 quilates para ese interior en todo el hotel. Elena se preguntó por qué se había gastado tanto dinero en una sola habitación. Víctor nunca había sido especialmente extravagante, y de repente, ahora sí. Los ojos de Kirill y Artem se iluminaron de emoción ante lo que veían, y desde los primeros segundos empezaron a explorar cada rincón de la habitación. Elena empezó a temer que, en este frenesí, se golpearan la cabeza con una de las escaleras o chocaran con algún objeto. Sin embargo, el vuelo, el cambio de clima y la afluencia de impresiones acabaron por cansarlos. Y a las 2 de la tarde se volvieron perezosos y empezaron a bostezar. Elena los lavó, los llevó al dormitorio y los acostó en la cama. Cuando bajó, encontró a Víctor junto a la ventana con un cenicero y un cigarrillo en las manos. Ella también se sentía cansada. Bostezó, sacudió la cabeza y se acercó a su cónyuge. El buen humor y la chispa que había estado emanando de Víctor desapareció recientemente de su rostro. Volvió a ponerse tenso. Las arrugas surcaron su frente y sus movimientos se volvieron nerviosos. ¿Pasa algo?, le preguntó Elena. Él guardó silencio. Miró a Elena con una mirada distante pero escrutadora. «Estás pálido. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás cansado? Quiero hablarte de algo», dijo seriamente. Finalmente un escalofrío le recorrió la espina dorsal de Elena. «¿De qué se trata?» «Sobre Kirill y Artem». «Bueno, allá vamos. Ha comenzado». «Nunca lo entendí», continuó Víctor. «¿Qué clase de caracteres tienen? Son tan diferentes a los míos. Espera, escucha, es en serio. Y no se parecen a mí en nada, ni siquiera externamente. Siempre pensé que se parecían totalmente a ti, pero tú no posees tanto romanticismo y sencillez como ellos. Nunca te conocí de cerca. La persona que eras antes del incidente». «¿Qué incidente?», preguntó Elena sobresaltada. «De Constantin». «Elena, no sé cómo eran las cosas. Es todo verdad. No te observaba desde afuera y sin embargo no me casé con una persona sino con tu sombra. He intentado averiguar quién eras realmente todo este tiempo, pero no he podido. Al parecer esa parte de ti murió hace mucho tiempo». «¿Qué sentido tiene esta conversación, Víctor? No entiendo», dijo Elena. «Tal vez realmente no entiendes, al igual que yo. En general me cansé de dudar y decidí hacer una prueba de ADN». «¿Qué?» «Artem y Kirill no son mis hijos, eso es todo». Elena no podía creer lo que escuchaba. No que los chicos pudieran tener un padre diferente, sino que Víctor decidió secretamente averiguarlo. Ella, como mujer, debería haberlo sentido todo. Ellas, al menos en el límite de su conciencia, entienden de quién nacen sus seres queridos. Pero en aquel momento ella misma no lo comprendía del todo. Vivió en una nebulosa durante 1 año y medio, y las palabras de Víctor se convirtieron ahora en una verdadera revelación para ella. «Sigo perdiendo el hilo», intentó decir Elena. «No puedo creerlo». «Yo tampoco». Víctor se dio la vuelta y encendió un cigarro. De su pesado suspiro, las cenizas se desprendieron en el cenicero y cayeron sobre la alfombra blanca. 1 semana en Dubái. Las nuevas circunstancias hacían que fuera una verdadera tortura. Ahora estaba claro por qué Víctor había gastado tanto. Al parecer,
Quería suavizar el golpe a Elena con la noticia. O tal vez pretendía convertir esos 7 días en una tortura propia. Temía que Elena se marchara en un arrebato de ira si se hubieran quedado en la ciudad o si hubiera llevado a los niños con ella. Elena se quedó preguntándose por las intenciones de aquel hombre y siguió sintiendo un misterio sin resolver. Por todas partes pululaban turistas excitados, la mayoría de los cuales estaban allí por primera vez. Tipos brutales, que por casualidad se convirtieron en poseedores de millones, con sus novias frívolas, arrastradas por el viento pasajero, y en cualquier momento dispuestas a salir volando. Viejos aninados, que fingían haber visto mucho en su vida, lamentando en secreto todo el dinero gastado superficialmente. Incluso los jeques árabes, para quienes ese tipo de vida era habitual desde hace tiempo, trataban de mantener un aire de majestuosa indiferencia, aunque en sus corazones probablemente estaban encantados como niños. El fingimiento y el engaño reinaban por doquier. El lujo aplastaba cada fibra del propio ser, y la discrepancia entre lo que se ganaba y lo que se gastaba volvía las mentes del revés. Todo eso irritaba aún más a Elena, y lo más horrible era que tenía que llevar una máscara, fingiendo ser una madre feliz, por el bien de los niños. Los chicos no debían sospechar ningún engaño, porque solo esas almas inocentes pueden percibir todo como algo que se da por supuesto, encontrando en ellos lo que escapa la temerosa percepción de los adultos. Eran las primeras vacaciones de verdad, y Elena forzaba la sonrisa, conteniendo las lágrimas que le llenaban los ojos de vez en cuando. Intentó divertirse todo lo que pudo, pero por la noche le dolía la cara, y las raíces del pelo parecían atravesarle el cuero cabelludo como agujas calientes. Dirigiendo sus esfuerzos hacia el interior, intentando alcanzar su cerebro con un aguijón venenoso, temía perder el control y sufrir un colapso. Bastaría un reproche de Víctor, una palabra descuidada, o un roce inapropiado en la situación actual. Afortunadamente, había 4 dormitorios separados en el segundo piso, y los cónyuges no se cruzaban por la noche. Se notaba que Víctor estaba ansioso por terminar esas estúpidas vacaciones. Tal vez no podía prever la impresión abrumadora que le causaría la conversación con su mujer el primer día. Durante los 7 días, Elena y él solo intercambiaron unas pocas palabras. Permanecieron la mayor parte del tiempo en silencio, entregándose a las típicas actividades turísticas. Artem y Kirill, gracias a Dios, no prestaron mucha atención. Estaban acostumbrados. Les sorprendería y alertaría más si de repente mostraran más interés. La tortura terminó cuando el avión aterrizó. Ahora podían centrarse en asuntos reales, deshacerse de la máscara y ser ellos mismos. Lo primero que Elena quería hacer era llamar a ese misterioso Lipín y concretar una cita. Carlos, a pesar de no saber exactamente lo que pasaba, tenía sospechas. Elena ya no tenía dudas al respecto. Seguía sin entender cómo un huracán originado en algún lugar lejano amenazaba a sus chicos. Pero sabía que debía levantar muros de protección desde ahora mismo, a la primera oportunidad que se le presentara. Elena marcó el número indicado en la tarjeta de visita, pero nadie contestó al otro lado. Ni siquiera la voz de un contestador automático. Lo intentó una y otra vez, pero sin éxito. Según el calendario, era domingo. Quizás Lipín prefería aislarse del mundo los domingos. Se encogió de hombros. Llamaría mañana. Si era necesario, llamaría sin cesar, porque alguien tenía que contestar en algún momento. Durante el día, Elena se las arregló para echarse una siesta, pero cerca de medianoche se desplomó en la cama, exhausta, e inmediatamente cayó en un profundo sueño lleno de oscuridad y temores. La despertó la desagradable sensación de la mano de alguien deslizándose por su cuerpo. Abrió los ojos y vio ante ella el rostro excitado de Víctor, que se metía en la cama con ella, explorándole el pecho y los muslos con sus manos.
Ella dio un respingo y se apartó torpemente, golpeándole los codos contra la esquina de la mesilla de noche. Elena gritó de dolor, y una palma caliente y húmeda le tapó la boca de inmediato. «Tss», sisió Víctor. «Soy yo, cálmate». «¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí?» «Soy tu marido», dijo el hombre con una voz que mezclaba notas de coñac y olor a tabaco. «Yo no te llamé. Te has vuelto completamente loco. ¡Fuera!» «¿Qué te pasa?» Víctor levantó la voz, agarrándola por los hombros con fuerza. Apretó con fuerza a Elena contra el colchón y se cernió sobre ella como una roca. «Yo también quiero tener un hijo. ¿Entiendes? Mi propio hijo. Tenemos que hacer eso juntos. No puedo soportarlo. No quiero que todo quede en manos de extraños». «¿Qué hablas? Suéltame». «Sabes de lo que hablo. Usa tu cerebro y despierta. Ya no puedo vivir así. No puedo. Estoy rodeado de extraños. Estás delirando. Aceptaré que no me amas, que nunca me has amado. No me importa. Incluso me acostumbraré a tus hijos. Prometo no decirles nada de lo que dijiste en Dubái. Pero necesito a alguien querido y cercano. Estoy cansado, Elena». Los labios húmedos de Víctor se paseaban caóticamente por la cara de Elena. Estaba a punto de perder el conocimiento por el horror y la incomprensión de lo que estaba ocurriendo. Con un último esfuerzo de voluntad, la mujer consiguió liberarse de las garras del enfurecido Víctor. Saltó de la cama, tropezando con sillas y ropa esparcida por el suelo, hacia la salida. Pero Víctor, como una bestia depredadora que se detecta a una presa escurridiza, saltó y trató de arrastrar a Elena de nuevo a la cama. Ella quería gritar, pedir ayuda, pero temía que los niños la escucharan. Se resistió con todas las fuerzas. Víctor perdió completamente el control, dándose cuenta de que así no podía conseguir nada de su cónyuge. Finalmente la soltó y se quedó inmóvil durante un segundo. Luego la golpeó con todas las fuerzas en la nariz. Unas chispas brillantes destellaron ante sus ojos. Empezó a caer atrás de Elena, tratando instintivamente de agarrarse a algo. Pero no encontró apoyo. Se golpeó la cabeza contra la mesilla de noche y su visión se oscureció por completo. Recuperó el conocimiento hacia las 4 de la madrugada, con la primera luz del alba. La ventana del dormitorio estaba ligeramente abierta, y ráfagas de viento y frío entraban en la habitación. Elena estaba tumbada, tapada con una manta, con la cabeza palpitante y sintiendo el dolor que le recorría todo el cuerpo. Se tocó la cara con la mano. El dolor se volvió agudo de inmediato. Se ha roto la nariz. Elena intentó levantarse. Su visión se nubló. Tanteando con los pies, se levantó con cautela. No es nada, vivirá. Lentamente entró al cuarto de baño. Miró dentro. Sí, tenía la nariz rota. A 1 centímetro del puente se había secado una fina línea de sangre. Era extraño que no se hubiera hinchado tanto como ella esperaba. ¿Y qué le diría a los niños? ¿Cómo lo explicará? Iba andando y resbaló. Se cayó. ¡Qué tonta! Elena sonrió y volvió a hacer una mueca de dolor, sorprendida por su repentina alegría. Sintió un alivio contra toda razón. Ahora todas las piezas del rompecabezas habían encajado. Víctor reveló su naturaleza monstruosa en toda su fealdad. Ya no había necesidad de adivinar o dudar. Ahora sabe con certeza que debe proteger a los niños, y ella misma debe reflexionar sobre su vida y su forma de actuar. Desde anoche dejó de ser una esposa. Solo eso quedó visiblemente evidente. Hay tiempo para pensar mientras ella todavía lo tiene. En primer lugar, Kirill Artemilipin, después de arreglarse y disimular hábilmente la herida bajo el maquillaje, salió del dormitorio para despertar a los niños. Era temprano. Probablemente también estaban agotados del vuelo. La casa parecía extraña.
antinaturalmente fría. No se escuchaba ni un ruido. Al cabo de un minuto, en el inquietante silencio, el sonido de una campanilla sonó en algún lugar del comedor. El gato correteaba tranquilamente. Elena siguió el sonido. Tisha estaba tumbada junto a un cuenco vacío, apoyando el hocico en las patas delanteras y moviendo las orejas. Elena la acarició, puso un poco de comida en su cuenco y decidió prepararse una taza de café bien cargado. Tenía muchas ganas de fumar. No lo había hecho desde la universidad y nunca había sentido un deseo tan fuerte hasta esa mañana. Pero le parecía insoportable todo. Terminó su café, buscó en el comedor y luego la veranda donde Víctor solía fumar, pero no encontró nada. Se puso un poncho y salió, esperando ver al jardinero o a alguien del personal para pedir un cigarrillo. Delante de la casa solo estaba un coche. Un joven conductor salió un minuto después. «Buenos días, Elena». «Hola, Pasha. ¿Quieres algo?» «Sí. Hay un asunto. Víctor me ha dicho que hablaría contigo de esto. Dijo que tú debes encargarte de estas cuestiones». «¿De qué hablas?» «Me voy, Elena». «¿A dónde?» «Quiero decir que dimito». «¿Por qué? ¿Ha pasado algo?» «Ya sabes. Debido a circunstancias, asuntos familiares, necesito algo urgente. Preferiblemente hoy, pero puedo esperar a mañana. Por favor, perdóname. Inesperadamente resultó así». «Entiendo. Fumas». «¿De qué hablas?» «Dime, ¿tienes cigarrillos?» «No». «Entonces, ¿qué dices?» Elena suspiró pesadamente. «En principio, es lo mejor. No habrá necesidad de explicárselo a Víctor. El nuevo conductor vino a petición propia a través de Pasha. Solo espero que Lipín responda esta vez». «Bueno, ¿qué se le va a hacer?» Elena se encogió de hombros. «Si es necesario, es necesario. No me atreveré a retrasarte. Recogerás el dinero y los documentos de Sara. Gracias por tu servicio». Pasha respiró aliviado. «Nunca te había visto con un cigarro. ¿Fumas?» «Bueno, hoy me apeteció». «De acuerdo. Iré rápidamente a comprarte un poco si quieres. ¿De qué fumas?» Ni idea. No lo sé. Compra algo lo más ligero. Ahora te doy dinero». «No te preocupes, no hace falta dinero. Vuelvo rápido». Pasha corrió al coche y desapareció al doblar a la esquina. Regresó muy rápido y trajo 3 paquetes de marcas diferentes. Elena le dio las gracias, fue a la terraza, encendió un cigarrillo y tomó el teléfono. El humo la calmó un poco y sintió la mente confusa. Volvió a mirar el reloj. Las 7:30. Marcó el número de Lipín. Escuchó. Se oyó una voz masculina segura del otro lado. «Hola». Elena apagó su cigarrillo y exhaló en el teléfono. «Es Mikhail». «Hola, me llamo Elena. Carlos me ha dado tu tarjeta. ¿Todavía haces de guardaespaldas?» Mikhail hizo una pausa y en el teléfono sonó el claxon de un coche. «Maldita sea». «Lo siento, ¿qué fue eso?» «Disculpa, no era para ti, estoy conduciendo ahora mismo. Una señora ha confundido la izquierda y la derecha». «Bueno, dime, ¿necesitas un guardaespaldas?» «No para mí. Para mis hijos, 2 niños de 7 años. ¿Eres conductor también?» «Bueno, como has escuchado, sí. Conduzco y doy seguridad». «Entonces podremos reunirnos y discutir los detalles del trabajo». «Claro que sí. Puedo ir ahora mismo si te conviene. ¿Estás lejos de la ciudad?» «En la avenida Risky. En realidad no estoy lejos, a unos 15 minutos en coche». «Maravilloso. Te doy la dirección y espero». «Muy bien, adelante». 20 minutos más tarde, un Toyota plateado entró por la puerta y salió un hombre alto de unos 30 años.
Era bastante difícil determinar su edad exacta debido a su andar pesado y su rostro desfigurado con cicatrices. Incluso en su cabeza, calva, había rastros de cortes profundos. Pero a pesar de su aspecto intimidante, Mijaíl, de alguna manera extraña, hizo que Elena se sintiera cómoda. Había algo muy tranquilizador en él. Algunos de sus movimientos y gestos, sus entonaciones y expresiones, parecían visibles y audibles, como si hubiera encontrado a un viejo conocido. Estaban sentados en la cafetería, tomando café. Elena encendía un cigarro tras otro, tratando de calmar su inquieta imaginación. «¿Cómo conoces a mi padre?», preguntó Elena. «Carlos y yo nos conocimos hace unos 3 meses por asuntos de trabajo. Yo estaba en Florida por negocios». Me hace preguntarme, ¿qué es eso de confiar en gente desconocida? No es propio de él, si es que confía en alguien. Pero me recomendó a usted encarecidamente. Dios, hasta su sonrisa le recordaba a Elena algo dolorosamente familiar. Supongo tenía sus razones para esto. «Y no te conozco», soltó Elena. Mijaíl apenas se inmutó. «Ya sabes, tuve que relacionarme con todo tipo de gente antes de hacer seguridad. Es posible que te haya visto en algún lado. ¿Y qué hacías antes? ¿Eras detective o algo así?» Bueno, en realidad fue una investigación prolongada, lo que me llevó a Somerset House. Carlos me ayudó en el asunto. «¿Y tu cara? ¿Te asusta?» No, lo siento. Es probablemente algo muy poco cortés preguntarte esto. Créeme, tener esta cara es una ventaja para un guardaespaldas. A menudo ayuda a resolver las cosas antes de que se agraven. Y la causa de mi apariencia fue nada más un banal accidente de coche. Yo era pasajero, ni fue mi culpa. Puedes estar tranquila de mis habilidades al volante. Encontrarás recomendaciones de mis anteriores lugares de trabajo en mis documentos. Actualmente estoy disponible. Así que si todo te parece bien, llámame. Estaré esperando. De acuerdo. En ese momento Kirill y Artem bajaron corriendo las escaleras, riendo y golpeando los escalones con los pies descalzos. «Mamá, ¿por qué no nos despertaste?», exclamó Artem con reproche. «¿No se te olvidó qué día es hoy?». Elena se levantó y agarró a los chicos que habían chocado con ella. «¿Qué día es hoy?». «Bueno, mamá». Kirill la miró con severidad. «Deberías saberlo. Prometiste que hoy iríamos al parque acuático. Lo olvidaste. ¿Y por qué estás descalza? Vamos, ponte las zapatillas. Luego lávate y desayuna. Y después hablaremos del parque acuático y de quién recibirá al huésped. Oh, qué chicos tan civilizados». Los niños, atisbando desde detrás de la espalda de Elena, amenazaron con examinar a Mijaíl con curiosidad. «Hola», dijeron ambos simultáneamente. «Él es Mijaíl. Reemplazará a Pasha pronto». «¿Y qué pasó con Pasha?» «Nada, solo tiene asuntos urgentes. Vamos a lo nuestro y vistámonos bien. Yo me ocuparé del desayuno». Y los niños, haciendo el mismo ruido, volvieron a correr escaleras arriba. Margarita era la encargada de cocinar en la casa, pero solo venía a las 10 de la mañana a preparar comida y la cena. El desayuno era siempre la responsabilidad de Elena, que se iba a trabajar más tarde que los niños del colegio. Aquí es su primer encuentro. «Unos niños encantadores», dijo Mijaíl pensativo. «Bueno, no te entretengo. Llámame, y es mejor que utilices este número». El hombre le entregó otra tarjeta de visita. «Siempre estoy disponible aquí». En ese momento, cuando el Toyota plateado abandonó la zona de la cabaña, Elena supo que Mijaíl trabajaría con ellos. Su confianza era inexplicablemente lógica. Esa persona simplemente inspiraba confianza, sin que hubiera razones para ello.
Hojeó distraídamente los papeles con currículos y recomendaciones que él había dejado. Milagrosamente, su corazón se tranquilizó y por ella misma. Incluso sintió una gran gratitud, inimaginable hacia su padre, algo que nunca antes había experimentado. Era como si hubiera cogido un viento favorable que soplaba desde cualquier parte, menos en la dirección que ella necesitaba. Víctor se cerró completamente después de aquella fatídica noche. Parecía que se había desconectado definitivamente de la vida familiar. Incluso siguió llamando a Mijaíl Pasha por costumbre, aunque era difícil no notar las diferencias entre los conductores. En el transcurso de 3 meses, el verano pasó volando como un solo día. Y Víctor ya no intentaba convencer a Elena por la fuerza con palabras sobre la necesidad de un tercer hijo. A veces desaparecía una semana entera y luego reaparecía como si nada, diciendo secamente «hola», y se retiraba a su despacho. Los niños, que desconocían los cambios que se habían producido en su padre, no tardaron en encariñarse con Mijaíl. Su cara al principio les asustaba. Se convirtió no solo en el guardaespaldas, sino también en una auténtica niñera. Ahora pasaban la mayor parte de su tiempo libre con él, no con Elena. Una vez cada 2 semanas, Mijaíl se tomaba un día libre, y los chicos tenían que esperar en los terrenos de la casa de campo, contando las horas que faltaban para el encuentro con su nuevo ídolo. Y en septiembre empezaron los días grises de la semana. Terminaron las prolongadas vacaciones de Elena y empezaron la escuela, los clubes y las secciones. La vida que así se había formado le sentaba perfectamente a Elena. A veces pensaba que sería estupendo que Víctor se mudara a algún lugar separado de ellos, mientras Mijaíl, por el contrario, se instalaba en una de las habitaciones para los huéspedes más apreciados. Por la noche, fantaseaba con la idea de que él se colocaba a escondidas en su dormitorio y hacían el amor. El intenso deseo de estar físicamente cerca de esa persona no lo abandonaba ni siquiera durante el día. Le parecía que Mijaíl también lo sentía, pero cuanto más intentaba Elena ocultar los signos de su atracción, más evidente hacía su sentimiento secreto. Mijaíl trataba de evitar aparecer ante sus ojos con menos frecuencia, aparentemente temiendo que algo pudiera salir mal. Elena se reprendía a sí misma, llamándose mentalmente tonta, pero a mediados del primer mes de otoño se dio cuenta de que estaba profundamente implicada. Comprendió que, si Mijaíl le correspondía, Víctor lo descubriría inevitablemente y lo destruiría. Y ni las cicatrices, ni el valor, ni la inexistente conexión con Mijaíl ayudarían. A pesar de que todos los bloques de hielo que se han acumulado en su relación, el marido no permitiría que nadie invada su propiedad, y precisamente Elena es a quien considera una posesión. Elena sabía de primera mano lo cruel que podía llegar a ser con quienes se atrevían a interponerse en su camino, y la tranquilidad que se había instalado en su alma comenzó a dispararse lentamente. La trampa en la que se encontraba no desapareció. Simplemente dejó de notarla durante un tiempo. El peligro seguía amenazando no solo a Artem con Kirill, sino también a Mijaíl y a ella misma. Había que hacer algo, actuar con decisión. En ese interminable cúmulo de temores, las ideas más aterradoras empezaron a relampaguear su mente, haciéndola sudar frío. Elena se dio cuenta claramente de que estaba a punto de tomar medidas extremas, huir con los niños, o no hacerlo. ¿Con quién se quedaría si acabara entre rejas? Debe haber otra manera. Debe haberla. Podría pedirle ayuda a su padre. Seguramente sabía más de lo que dejaba entrever, y aún era capaz de resolver esos asuntos. La tormenta estalló por la noche, poniendo por fin al verano indio. Y su último día decidió ser recordado por la gente con truenos y relámpagos por todo el cielo, acompañados de una lluvia torrencial sobre los tejados. Elena no podía dormir. Daba vueltas en la cama, se levantaba, abría parcialmente la ventana y fumaba allí mismo, en su dormitorio. Luego se apresuró a ver cómo estaban sus hijos. Tal vez se asustaron y temblaban de miedo.
pero los chicos dormían profundamente, sin prestar atención a la tormenta que arreciaba. Ignoraban felizmente lo que atormentaba la imaginación de Elena. Sin embargo, tarde o temprano, esos muros que aún podía utilizar para proteger a sus hijos no resistirían, y tendrían que huir o defenderse con todas sus fuerzas. Después de pasar unos 5 minutos perdida en pensamientos, Elena regresó a su habitación y vio encenderse la pantalla del teléfono. Un segundo después, empezó a sonar. ¿Quién podría necesitarla a estas horas? El corazón le dio un vuelco al pecho. Elena descolgó el auricular. «Hola». «¿Elena?». Una voz con acento familiar habló en inglés, y el corazón de la mujer se detuvo por completo. «Soy Rafael. Disculpa que te moleste, no sé qué hora es en Moscú. Pero hay noticias de tu padre, y lamento compartírtelas». Elena permaneció en silencio, esperando escuchar la terrible palabra. «Ha fallecido». Empezó a temblar, y justo cuando un trueno retumbaba fuera, se perdió las últimas palabras de Rafael. Ella temblaba. «Rafael, no entiendo lo que acabas de decir». «Carlos ha tenido un segundo ataque. Me temo que no va a durar mucho más. Debes venir a despedirte. Recupera la conciencia de vez en cuando». Y me pidió que te llamara sin falta. «Sí, iré mañana, Rafael». «Date prisa, Elena. Adiós». ¿Cómo sucedió que justo ahora, cuando Elena necesitaba a su padre, él decidiera huir de nuevo, y ahora para siempre, incluso después de sufrir un infarto? Parecía fuerte y resistente. Si no fuera por la ruptura entre ellos, ella podría haber admirado su resistencia y buen juicio. Pero inesperadamente, en el momento más inoportuno, la vida acabó por destrozarlo. Elena no pudo cerrar los ojos hasta la mañana siguiente, mirando el reloj cada 5 minutos, esperando el momento en que por fin pudieran ir al aeropuerto. Incapaz de contenerse, a las 5 en punto llamó a Mijail y le pidió que la llevara. Quería pasar unos minutos con él antes de la salida. Por el camino, Elena le contó no solo lo que había sucedido, sino también lo que podría pasar después. Se desataría una verdadera guerra entre los directores gubernamentales, y el jugador más peligroso en la división de bienes y autoridad es Víctor. Tal vez, incluso lo más probable, su padre había conseguido transferir legalmente el paquete de control, y ahora todo dependía de quién se convertiría en el propietario. Si era Víctor, cosa que Elena ahora tenía razones para dudar, entonces podría hacerlo mejor. Dejaría de prestarle atención a ella y a los niños, centrándose en el poder y en las perspectivas emergentes. Pero la idea de que ella se convirtiera en la propietaria le aterrorizaba. «Elena», dijo tranquilamente Mijail, «no te arrincones antes de tiempo. No mires lejos. Da un paso, y eso siempre será suficiente. Hay demasiadas incógnitas en esta ecuación». Elena no entendió el comentario filosófico. Su mente ya estaba hecho un lío, patas arriba. Pero el hecho de que Mijail mantuviera la calma y hablara con confianza la tranquilizó un poco. «Te pido, Mijail, que estés especialmente atento a Kirill y Artem mientras yo esté fuera. Por supuesto, puedes contar conmigo, te aseguro que todo irá bien», dijo Mijail, como si él solo controlara el desarrollo de la situación. Elena sintió que era algo más que una frase estándar que utilizaba para calmar a un interlocutor desconcentrado. Transmitía la certeza absoluta de que las cosas estarían bien. «De acuerdo». La mujer miró a Mijail con sorpresa. No había cambiado de expresión ni se había girado. Su perfil parecía esculpido por la mano de un brillante escultor en bruto, y ese aspecto inacabado le hacía particularmente magnífico. No, sin duda, se habían conocido antes en algún lugar, tal vez en una vida pasada. Elena se estremeció por la mezcla de emociones que vagaban entre el miedo y la esperanza de un desenlace. Llegaron al aeropuerto.
Mikhail sacó una pequeña bolsa con ruedas, el maletero, y acompañó a Elena a la terminal. Ella no pudo resistirse y le besó la mejilla antes de despedirse. Deseó que pudieran volar juntos ahora mismo. Si no fuera por los niños, seguramente se lo habría pedido, sabiendo que él no podía negarse. Pero Kirill y Artem necesitaban más a Mikhail en ese momento. Somerset House la recibió con el frescor de la mañana y el cielo despejado. Elena había llamado previamente a Rafael para que llegara temprano al complejo y se reuniera con ella cerca de la villa de su padre. Cuando se acercó a la casa con una pequeña piscina en el patio y 3 palmeras bajas y ridículamente gordas, el doctor ya la estaba esperando. Se saludaron y entraron a la casa. Su padre yacía en una cama rodeada de equipos médicos. En la habitación una joven enfermera trajinaba de un lado para otro. Cuando Rafael y Elena entraron, su padre, que había cambiado de forma irreconocible desde su último encuentro, intentó sonreír, pero parecía más bien arrepentido. «Te dejo», dijo Rafael en voz baja. «De acuerdo», asintió Elena. Se quedó a solas con su padre, acercó una silla a la cama y se sentó. «Te dejo en mal momento». Elena no contestó, dándose cuenta de que no tenía sentido decir ahora ninguna frase tonta. Ella sabía que no. Su padre y el médico también lo sabían. «¿Le has llamado?» Elena se estremeció. «Sí, ahora trabaja con nosotros». «Qué bien. Por fin le has hecho caso a tu padre». «Explícate, papá. ¿Por qué él? ¿Y por qué ahora?» «¿Qué nos une?» «El pasado, hija». «¿Tu pasado?» «No te entiendo», repitió Elena. Su padre sacudió ligeramente la cabeza y puso la mano fría sobre la de Elena. «Pensé que tu corazón te guiaría». «No te entiendo», repitió Elena. «¿No lo reconociste?» «Es Constantín». En su mente algo parecía explotar. Así que era eso. Por eso la cara, esos gestos de Mikhail parecían tan familiares, pero ¿cómo? ¿Cómo pudo ser? Enterraron a Constantín hace muchos años. Tal vez su papá estaba delirando. Elena lo miró fijamente, intentando captar algo antinatural en su mirada, pero no parecía un loco en absoluto. Miraba con claridad y comprendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. «Entiendo», dijo. «Es difícil de creer». Yo tampoco lo creía. Cuando apareció aquí, pensaba que yo estaba detrás del atentado contra su vida. Creo que tú también te has convencido de eso. Aunque nunca me lo dijiste directamente a la cara, pero no soy el monstruo que imaginaste que fui. Papá, espera. Supongo que ahora sabes quién está detrás del crimen. ¿Fue Víctor? Exactamente. Es el mayor error de mi vida, un error que nunca quise creer. Aparté esos pensamientos. Me convencí de que era simplemente un accidente desafortunado, una coincidencia. Y cínicamente decidí aprovecharme de eso. Kirill y Artem son hijos de él, ¿verdad? Sí. ¿Y tú siempre lo supiste? No. Víctor hizo una prueba de ADN. ¡Qué sinvergüenza! Un punto rojo empezó a parpadear en el monitor. La enfermera entró inmediatamente. «Todo va bien», dijo su padre. «No te preocupes. Dame un minuto más». El padre continuó. «El paquete de control para Artem y Kirill, hasta que alcancen la mayoría de edad. Se le nombrará propietario de las acciones sin derecho a transmisión a terceros, incluido a su cónyuge». «¿Por qué, papá? Sería más seguro para los niños si se lo dejaras todo a ese monstruo». «Escucha, aún no sabes todo, pero Constantín te lo contará. Es peor de lo que te imaginas. No será fácil durante un tiempo, pero sé que eres fuerte. Y sé que Constantín no los abandonará, ni a ti ni a los niños. Debes confiar en él, pase lo que pase. Confía en él, ¿me entiendes?» «Sí, papá. Esa es mi chica.
Así está mejor. Perdóname. El punto rojo volvió a parpadear en el monitor y algo emitió un sonido penetrante. El padre soltó la mano de Elena y levantó la vista. Sus ojos se movieron de un lado a otro, como si leyera un libro. Al cabo de unos segundos se congeló. La cuidadora volvió a entrar corriendo a la habitación. Esta vez el padre ya no pudo oponerse. La chica cogió una caja y una jeringuilla en la mesilla de noche con movimientos hábiles y le puso una inyección. Se quedó allí un momento estudiándolo. Luego pulsó el botón azul de la pared junto a la puerta de entrada y miró desconcertada a Elena. Pero ella entendió todo. 3 minutos después, 2 hombres entraron a la habitación, colocaron a Carlos en una camilla y lo sacaron de la casa. Elena corrió tras ellos, observándoles con los ojos mientras un autobús sanitario se alejaba a toda prisa, y se encontró con la mirada de un entristecido Rafael. Lo siento. En Florida, tuvieron que quedarse 3 días más, porque según el acuerdo alcanzado con la residencia de Carlos, este debía ser enterrado en el cementerio local. Era su estilo, carente de sentimentalismo. Le importaba más no yacer junto a la tumba de su cónyuge que asegurarse de que su herencia fuera a parar a una persona merecedora y digna de confianza. Elena, por supuesto, no era digna de confianza. Por eso, esa astuta jugada con los nietos protegía las acciones, irreflexivas por su parte. Para ella, eran más una carga que un bien valioso. El padre suponía que con el tiempo Elena ordenaría las cosas en su mente y llegaría al lugar correcto, desde un punto de vista. Para el funeral llegaron el abogado y otros 2 desconocidos, a quienes Elena vio por primera vez en su vida. Allí resolvieron conclusiones legales relativas a la herencia. Siguiendo la firme recomendación del abogado, las acciones fueron depositadas en la cámara acorazada de un banco, donde su padre guardaba desde hace tiempo otros documentos. Los nervios de Elena, ya de por sí frágiles, se hicieron aún más añicos. Antes de partir, pasó toda la mañana intentando sin éxito ponerse en contacto con sus hijos o con Constantin. Víctor no asistió al funeral, aunque ciertamente le informaron que Carlos había fallecido, lo que significaba que estaba ocupado con algo importante para él. Había empezado ya la guerra. Elena seguía sin atreverse a preguntarle al abogado qué pasaría si sus hijos no llegaban a la edad adulta. Incluso el pensamiento fugaz de ello le causaba un dolor insoportable. A partir de ahora los chicos estaban en peligro, y toda la esperanza descansaba en Constantin, como insistió el difunto Carlos. Elena no había cerrado los ojos. Cuanto más se acercaba a Moscú, más miedo tenía. Pidió un taxi, y sin dejar de llamar, se dirigió finalmente a casa. Por todas partes se observaba un alboroto. Los coches habían invadido el césped y los parterres, y algunas personas con cables que sobresalían de sus orejas se paseaban escrutando todo. A Elena también la saludaron como a una invitada. Le pidieron sus documentos y comprobaron si llevaba armas. Luego se disculparon secamente y la dejaron entrar a casa. Víctor, despeinado y excitado, la recibió. ¿Qué está pasando aquí? Víctor le hizo un gesto para que le siguiera. Se recluyeron en la sala de la chimenea, donde no había ni seguridad ni personal. Nervioso, el marido preguntó: ¿Dónde lo has encontrado? Oh, Mijail. ¿Qué? Elena no se dio cuenta de inmediato de quién le preguntaba a Víctor, porque después de la última conversación con su padre, se había acostumbrado a que en realidad fuera Constantin. El conductor. Pasha renunció, y me dejaste a mí la decisión sobre ese asunto. Lo has olvidado. Lo recuerdo, pero ¿por qué? ¿Quién lo recomendó? Padre, ¿qué está pasando? Y los niños, debo verlos. Entonces está claro. ¿Qué está claro? ¿Dónde están Artem y Kirill? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Y qué tiene que ver Mijail con esto? Elena casi mencionó su verdadero nombre. Él es quien secuestró a los hijos. ¿Qué? ¿Cómo?
Tranquilamente los llevó al colegio ayer por la mañana, y desde entonces no ha venido, ni he sabido nada de él. La mente de Elena se volvió completamente confusa. En su impotencia, también se hundió en la silla y se quedó mirando el fuego de la chimenea. Y de repente le vino a la mente el pensamiento correcto, según le pareció. ¿Y si Constantín los protegía exactamente de esa manera? Comparó mentalmente a estas dos personas, Víctor y Constantín. El primero podría muy bien ser la razón de la desaparición de ese trío, si de alguna manera descubría quién se escondía detrás de la identidad de Mijaíl. Pero Constantín parecía por encima en esa comparación. Controlaba la situación mucho antes de que casualmente acabara en su casa de la calle. Recibió anticipadamente las posibles acciones de Víctor y adelantarse a ellas antes de que pudiera idear ningún plan. ¿Pero por qué haría esto?, se preguntó Elena. Secuestró a los niños y no demandó nada. Todavía no. Estamos esperando una llamada. Supongo que si llama será solo a ti. Tu teléfono está intervenido. Y ahora debes ir a mi despacho, donde te explicarán cómo comportarte. La espera se alargó hasta la noche. Elena caía de vez en cuando en el olvido. ¿Por qué mantenerse despierta durante 3 días consecutivos había superado sus capacidades? Intentó imaginar cómo sería su plan si estuviera en el lugar de Constantín, pero no pudo hacer nada coherente. Víctor, se mirara como se mirara, parecía alguien irresistible. Constantín llamaría sin duda. De eso no lo dudaba. Como se esperaba de un secuestrador pidiendo un rescate. Lo más probable era que la propia Elena tuviera que entregar el dinero, y entonces de algún modo él la interceptaría, y acabarían juntos para aclarar por fin todos los matices. Pero he aquí la cuestión. Si Constantín exige una suma muy elevada, ¿aceptaría Víctor? Es dudoso que su marido se ocupara por la vida y la seguridad de sus hijos. Necesitaba acciones para convertirse en el único propietario de la agencia. Estaba dispuesto a sacrificar dinero ahora, con la vaga esperanza de que algo le saliera bien dentro de 11 años. Sus pensamientos, interrumpidos por una llamada telefónica, largamente esperada, se inmiscuían constantemente en su somnolencia. 3 hombres de oficina, entre ellos Víctor, se pusieron de alerta e hicieron señales incomprensibles a Elena. Ella cogió el teléfono con voz temblorosa. Elena. Era la voz de Constantín al otro lado. Te escucho. ¿Quién es él? Mijaíl, hablaré con él. Elena no se opuso a escuchar atentamente sin interrumpir. De acuerdo. Tuviste tiempo suficiente para empezar a reunir el dinero, ya que estabas esperando la llamada. Sabías que el dinero era necesario. Así que no lo prolongues. Mañana, a las 14 horas. Debes venir con el dinero al lugar especificado. Te daré las coordenadas y recibirás más instrucciones de allí. Debes estar sola en el coche, sin policía. La cantidad del rescate es $1 millón. No va a haber negociaciones. Las cifras son definitivas. Por lo demás, tú entiendes lo que espera. Es todo. Fin de la comunicación. Para gran sorpresa de Elena, Víctor no dijo ni una sola palabra sobre la suma de dinero exigida. Al parecer, se había preparado de antemano, porque la mañana siguiente había una gran maleta en el asiento trasero de su coche. Nadie mostró a Elena el dinero real. Por supuesto, la maleta podría tener cualquier cosa. Nadie le explicó nada en particular. Simplemente le pusieron un chaleco antibalas y le dijeron que fuera al lugar especificado y que hiciera lo que el secuestrador dijera. El propio Víctor ya se había marchado a algún lugar durante toda la noche y no apareció hasta la salida de Elena. Ella comprobó 100 veces si su teléfono estaba cargado. Lo colocó delante de ella en el salpicadero del coche y rezó en silencio, deseándose suerte a sí misma y a Constantín, y luego pisó el acelerador. La autopista por la que tenía que conducir estaba inusualmente desierta. Podría haber acelerado y llegar al punto designado en media hora, pero Elena comprendió la importancia de seguir el horario, como Constantín se había referido esta vez. Luchó por contenerse, ansiando ver a sus hijos y explicárselo todo a su amado del pasado, que había reaparecido de repente. No notó ninguna cola detrás de ella.
Aunque estaba segura de que alguien la seguía, Víctor no daba un céntimo sin motivo. Y no era por el dinero. No le importaba. Y en aquella llamada, hecha por alguien desconocido para él, si Víctor conocía la verdad, no estaría tan seguro de sí mismo. Constantín seguramente tenía un as bajo la manga. De lo contrario, no correría un riesgo tan evidente. Ahora, la autopista terminaba, y Elena giró hacia una carretera secundaria llena de baches y charcos por la lluvia que había caído la noche anterior. Por el retrovisor pasó un todoterreno negro. A pesar de todo, le seguían, y aún quedaban unos 4 kilómetros de recorrer. Más adelante, apareció un estrecho puente de carril, seguido inmediatamente por una intersección. Cuando Elena cruzó el puente, un camión apareció de repente detrás de ella, bloqueando la carretera, con su carrocería tras frenar. No había otra forma de que el perseguidor cruzara el río, que no fuera a través de la barricada. Así de fácil, sonrió Elena para sus adentros. La carretera giró bruscamente a la izquierda, y unos 100 metros después del giro, la mujer vio un coche familiar, el Toyota plateado. Era el lugar exacto donde debían reunirse para recibir nuevas instrucciones. Elena aminoró la marcha y se hizo a un lado. Un momento después, una mujer se apeó del Toyota, mirando atentamente a su alrededor, escuchando el silencio interrumpido únicamente por el leve suspiro de las hojas. La puerta del Toyota se abrió ligeramente, y Constantín se asomó, agitando la mano. Elena se precipitó a él casi corriendo, olvidándose de la maleta con el dinero. Con un gesto, él le indicó que fuera a la puerta opuesta y subiera al coche. Elena estaba confusa, no sabía cómo comportarse. Por encima de todo, quería ver a los niños y escuchar las palabras de Constantín que confirmara sus sospechas de que todo era por su protección. Pero, ¿y si fuera de otra manera? ¿Y si todo era una fantasía? De repente, su padre se equivocó, creyendo que Constantín supuestamente real se había aparecido. Elena protestó contra todo esto con todo su ser. Subió al coche y vio a Constantín esperándola. Su rostro era serio e impasible. «Debes confiar en mí», dijo sin voltearse a ella. «Prometí proteger a los niños, y es lo que hice». Elena ni siquiera se dio cuenta de cómo, desde el primer segundo, cambiaron repentinamente a usar el usted en lugar de tú y yo. «Lo sé», dijo ella. El hombre se dio la vuelta, y la alegría brilló en sus ojos. Pero se contuvo de emociones innecesarias. «Carlos», preguntó. «¿Se las arregló para contármelo todo? O casi todo. Dejó la mayor parte de la historia para ti. ¿Nos vamos o esperamos a alguien? Quiero ver a los niños». «Sí, un momento». En ese momento, el coche de Elena se incorporó a la carretera y aceleró, adelantando al Toyota. Elena, desconcertada, miró a Constantín. «Ahí hay dinero», susurró en voz baja. «No te preocupes, si están allí, cosa que dudo mucho, no irán a ninguna parte. Mi hombre desviará su atención, es un corredor profesional, no te preocupes. El camión probablemente ya despejó el camino. Es hora de moverse». «¿A dónde vamos?» «Tomaremos un camino diferente. Te lo explico cuando lleguemos. Por ahora tira el teléfono. Y quítate ese tonto chaleco. Nadie te va a disparar». Elena hizo lo que le dijo Constantín. Pisó el acelerador. Y tras conducir 1 kilómetro más giró por la carretera al bosque. Serpentearon por el bosque durante unos 40 minutos, hasta que se detuvieron en un pequeño claro rodeado de altos pinos. Cruzaron la zanja por un puente hecho con 3 troncos y entraron en un sendero apenas visible que empezaba allí mismo. El camino a pie duró otros 15 minutos. Durante todo el trayecto, permanecieron en silencio, cada uno en sus pensamientos. Finalmente apareció una cabaña, de las que suelen utilizar los cazadores o guardas de caza. Era robusta y baja, con una ventana y un pequeño porche con 2 escalones. Artem y Kirill ya esperaban dentro de la casa. Elena se precipitó de inmediato en sus brazos, llorando y riendo de alegría. «Gracias, gracias Dios». Cuando cayó el crepúsculo y sus agitadas emociones se calmaron un poco, Elena metió a los satisfechos chicos a la cama, después de que pasaran 1 hora relatando con entusiasmo sus aventuras.
ni cómo les había permitido incluso faltar a clases en aquel remoto lugar entre abetos y pinos. Disfrutaban en la cabaña tanto como en Dubái. Absorbían como una esponja todo lo que el vasto mundo les ofrecía, lleno de revelaciones y secretos. Mientras Elena disfrutaba de su tiempo con los chicos, Constantín preparaba una cena tardía en la diminuta cocina. La habitación estaba dividida en dos partes, por una simple cortina, y aromas desconocidos llenaban el aire, una mezcla de follaje maduro, resina, queroseno y pescado frito. Elena se moría de ganas de oír la pieza más importante que faltaba en la historia de Constantín. Cuando los niños se durmieron, cerró las cortinas que se separaban en su rincón de la otra mitad. Se acercó a él y lo abrazó, hundiendo la cara en su pecho. Él respondió con un abrazo igual de tierno, y permanecieron así por un minuto, inmóviles y en silencio. Pero ¿cómo es posible? Elena interrumpió el silencio. ¿Por qué no lo dijiste antes? Creí que te había enterrado. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Ven, te lo contaré todo. Se sentaron. Para Constantín, cocinar no era más que una forma de llenar la pausa. Mientras tanto ansiaba hablar del asunto importante, la razón por la que pasó toda esta conspiración. Primero, no pude presentarme porque mi cara es todo un amasijo de sangre sin forma. Pasé 3 meses recuperándome en esta misma cabaña, curándome las heridas. Es la casa de mi abuelo. Trabajó aquí como guardabosques durante la época soviética, y luego venía a vivir aquí en el verano, recorriendo caminos familiares y arreglando la cabaña. A menudo me llevaba con él 1 o 2 semanas. Tenía un botiquín decente con todo lo que necesitaba para curarme. ¿Y qué pasó en el río?, preguntó Elena. Junto al río, suspiró Constantín con pesadez. Para mí e incluso para mí mismo. Siguió siendo un misterio durante mucho tiempo. Estaba anocheciendo aquel día que mis amigos y yo celebrábamos mis primeras vacaciones. Decidí darme un baño. El tiempo estaba sofocante todo el día, y solo refrescaba en la tarde. Nadé hasta la mitad del río. Estaba a punto de regresar cuando sentí que algo me agarraba las piernas y tiraba de mí abajo. Soy un buen nadador y resistí. En lugar de intentar librarme, decidí averiguar qué clase de monstruo había decidido desafiarme. Respiré hondo y me zambullé en el agua. Lo único que pude distinguir fue una vaga silueta, que no era nada un pez. Me di cuenta de que era una persona. Y era así. Podía defenderme, fuera quien fuera. Se entabló una lucha cuerpo a cuerpo, y pude vencerlo con bastante claridad. La persona resultó ser un submarinista. Conseguí sacarle la protección de la boca y se apresuró a salir a la superficie. Mientras forcejeamos, la corriente me llevó lejos de donde estábamos. Llegué a la orilla, a unos 200 metros, completamente agotado. Me senté a recuperar el aliento, y empecé a cavilar sobre quién y por qué querría matarme de esta manera. No podía tratarse de un maníaco submarino que atacara por la noche a nadadores desprevenidos. Sin embargo, era imposible descartarlo. Aún así parecía más realista que estuviera relacionado de algún modo contigo y con tu padre. No quise creerlo, pero la lógica lo apuntaba. Antes de que pudiera recuperar el aliento correctamente, me atacaron de nuevo por la espalda. Esta vez, la mano fuerte de alguien intentó estrangularme. Forcejeamos durante 1 minuto hasta que perdí el conocimiento. Me desperté en el agua de nuevo en medio del río. No entiendo cómo no me ahogué. Con un esfuerzo increíble conseguí llegar de nuevo a la orilla. Pude sentir mi cuerpo. Me di cuenta que me había ocurrido algo inimaginable. No recordaba quién me lo había hecho. Al parecer me desfiguraron la cara mientras estaba inconsciente. Estaba claro de que querían matarme y dificultar la identificación de mi cuerpo. Me pareció un milagro haber sobrevivido. ¿Podemos salir?, preguntó Elena, cuando Constantín hizo una pausa en su relato. Quiero fumar, no me cabe en la cabeza cómo Víctor pudo hacer algo así. Sí, vamos. Yo también necesito aire fresco. Entonces, ¿Carlos te contó todo? Sí. Me imagino lo preocupado que estabas por Artem y Kirill. Bueno, estaba segura de que los protegías. Bueno, en los últimos 3 meses he estado pensando en muchas cosas. Naturalmente comprendí que competir solo contra toda una corporación era condenarme a muerte. Pero tampoco podía dejar que esa gente quedara impune. Cuando mi cara se curó,
Dejándome completamente irreconocible, lo primero que hice fue ir con un amigo, el único en el que podía confiar. Me ayudó con dinero, ropa, y me presentó a las personas adecuadas, que estaban cerca de las estructuras poderosas, pero que juegan su propio juego. Son personas idealistas, imposibles de comprar. Sus capacidades eran limitadas, pero no se negaron a ayudarme. Toda esta historia se desarrolló muy lentamente, con la máxima cautela y secretismo. Sin embargo, conseguimos desarrollar un plan algo factible. Solo necesitábamos indagar desde el ángulo indiferente, no desde el lado del intento de asesinato. 2 años más tarde, no hubo sospechosos del crimen, ni una sola prueba. Pero había algo a lo que agarrarse desde la perspectiva de las manipulaciones financieras de la agencia. Funcionó muy bien, sobre todo después de que Carlos diera oficialmente un paso atrás y se diera todo el control a Víctor. Víctor se volvió descuidado, heredando tantos que hubo motivos suficientes para el arresto. El plan estaba a punto de completarse cuando de repente algo fue mal. Dentro de esta organización no oficial, que se llevaba al cabo de una investigación al margen de los canales oficiales, empezaron a producirse cambios. Personas conocidas empezaron a marcharse y otras nuevas, en las que no podía confiar, ocuparon su lugar. Sin embargo, habíamos reunido una cantidad considerable de material. Solo necesitábamos encontrar la manera de utilizarlo. Para eso hicieron falta otros 4 años. Fui a Florida a ver a Carlos, llevado por la desesperación. Fue algo espontáneo e impaciente. Quería encontrarme cara a cara con la persona que, en mi opinión, había provocado ese lío hace 7 años. Me arriesgué. Era un escenario así. Toda la operación pudo haberse ido al garete. Mis nervios no eran de acero. Simplemente tuve suerte. Y lo más importante fue que tu padre me abrió los ojos de la verdadera situación. Ese día todo encajaba. Carlos decidió ayudarme. La maquinaria de investigación por fin empezó a funcionar. Todo lo que tenía que hacer era presentar hechos irrefutables. Luego vino la cuestión de su seguridad. La seguridad de nuestros hijos. ¿Y ahora qué? Lo de los niños, ya lo sabes. ¿Cómo te enteraste? Lo sospeché el día que estuviste en la maternidad. Yo estaba allí, y más tarde hice una simple prueba de ADN. Fue una gran sorpresa. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora todo ha quedado atrás. Esta noche por fin se pone fin a todo. Ahora mismo se están llevando a cabo registros en tu casa y en todas las sucursales de la agencia. Ni Víctor ni nadie de los implicados escapará de este castigo. Puedes estar segura de esto. Así que, entonces mañana seremos libres. Libres. Y con toda la vida por delante. La vida que tú y yo imaginábamos. En el camino a su nueva vida. Y mañana darán el primer paso juntos, Elena, Constantín, Artem y Kirill. Nada podía oscurecer su felicidad. No importa cómo resulten las cosas con la agencia, encontrarían su lugar en la vida. Se han encontrado para siempre, después de haber pasado por muchas dificultades y pruebas. Y esa es su mayor fuerza.